¿Esto de verdad es Argentina? Nosotras, 3 universitarias árabes, habíamos planeado un viaje por 3 países de Sudamérica para celebrar nuestra graduación. El plato fuerte eran Brasil y Chile. Argentina era solo una escala de paso, un apéndice en nuestro itinerario. Sin embargo, en contra de todas nuestras expectativas, el viaje por los países que más anhelábamos se llenó de decepciones. Las experiencias en las naciones que habíamos idealizado se fueron transformando en un cúmulo de frustraciones. Agotada física y mentalmente, decidimos acortar nuestra estadía en Chile y adelantar el viaje a ese destino, extra, Argentina. Seguro que es más de lo mismo, pensábamos. Con esa resignación llegamos a Buenos Aires. Pero, para nuestra sorpresa, la vida cotidiana de Argentina nos dejó perplejas. ¿Posta que esto era Argentina? Luego, un acontecimiento en particular sacudió nuestros corazones de una manera tan profunda que Argentina se convirtió en un lugar especial, un lugar que nos hizo llorar de emoción. ¿Qué fue lo que tanto nos asombró de la normalidad argentina? ¿Y por qué se transformó en ese rincón del mundo tan nuestro? Déjenme que les cuente, ahora mismo, la experiencia que vivimos. Yo y mis mejores amigas, Nadia y Aisa, a punto de recibirnos en la universidad, planeamos un viaje de egresadas para crear un último gran recuerdo juntas. Un viaje de graduación único se merece un destino especial, ¿no?, decía Nadia, con los ojos brillando de la emoción. Vivíamos en el Golfo Pérsico, éramos estudiantes que habíamos compartido innumerables horas de estudio, risas y secretos. Después de la graduación, cada una tomaría un camino distinto. Este viaje, para nosotras, tenía un significado inmenso, era el broche de oro de una era. ¿Y si vamos a Sudamérica?, propuso Aisa, y la idea nos iluminó la cara. Sudamérica. Un continente con una historia fascinante, una cultura vibrante y paisajes mundialmente famosos. Estábamos seguras de que viviríamos una experiencia increíble. Yo quiero ir a Brasil, sí o sí. Respondí al instante. Brasil, con su música, sus playas legendarias y la selva amazónica, era un sueño. La imagen del Cristo Redentor con los brazos abiertos sobre Río de Janeiro, una postal que había visto 1000 veces en libros y documentales, era algo que necesitaba ver con mis propios ojos. Además, el carnaval, el fútbol, la capoeira. La lista de maravillas parecía interminable. Entonces yo elijo Chile, exclamó Aisa con convicción. Chile, con su geografía extrema, desde el desierto más árido del mundo hasta los glaciares de la Patagonia, nos llamaba la atención. Aisa, que era una apasionada de la poesía de Neruda, soñaba con visitar sus casas museo en Valparaíso e Isla Negra. También queríamos explorar la modernidad de Santiago y maravillarnos con los paisajes de la cordillera de los Andes. El vino chileno, los mariscos. Y dicen que la gente es muy ordenada, agregó, tratando de convencernos. Bueno, dijo Nadia, que parecía un poco indecisa. Ya que cruzamos el charco hasta allá, ¿por qué no pasamos por Argentina también? Es buena idea, concedí, pero suena más aún, de paso, ¿no? Aisa asintió. Sí, la verdad que de Argentina solo me suena el tango y la carne. No sé, no me genera tanto como Brasil o Chile. Totalmente, coincidí con ella. No se me viene a la cabeza ninguna comida emblemática más allá del asado, y su historia y cultura no parecen tener el impacto de la selva brasileña o los moais de la isla de Pascua chilena. Así, mientras charlábamos, decidimos que, como estaba al lado de Chile, no perdíamos nada con pasar. De esa manera, quedó sellado. Pasaríamos solo una noche en Argentina, al final de nuestro viaje. Los destinos principales eran Brasil y Chile, Argentina era solo una adición, un extra. Nuestro itinerario de graduación estaba fijado, Brasil, Chile, por último, Argentina. Para que todo saliera perfecto, nos repartimos las tareas según nuestros puntos fuertes. Yo me encargué de investigar y reservar restaurantes, sobre todo buscando opciones halal. Nadia, la más organizada, se ocupó de los hoteles. Y Aisa, que se manejaba bárbaro con la logística, arregló todos los transportes.
Con todo listo y una valija cargada de expectativas, llegó el día de partir. Desde la ventanilla del avión, una jungla de rascacielos y favelas se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Llegamos, chicas. Esto es Brasil, dijimos, mientras aterrizábamos en el aeropuerto de Río de Janeiro con el corazón a 1000 por hora. Tras pasar por migraciones, salimos a la calle y la inmensidad de la ciudad nos golpeó de frente. El tamaño de este lugar es una locura, murmuró Nadia, con los ojos como platos, maravillada por el espectáculo. La expectativa nos desbordaba. Tomamos un taxi hacia el hotel y, después de registrarnos, decidimos salir a caminar un poco por Copacabana. Sin embargo, a los pocos minutos de empezar el paseo, no pudimos evitar arrugar la nariz. «Che, ¿sienten ese olor?», preguntó Aisa, tapándose la boca. Toda la ciudad estaba impregnada de un aroma particular, una mezcla de gases de escape, humedad y algo parecido a basura en descomposición. A un costado de la famosa Rambla, se amontonaban bolsas de residuos y el olor se intensificaba con cada ráfaga de viento cálido. Quería caminar tranquila, pero así no se puede, suspiró Nadia. Terminamos volviendo al hotel mucho antes de lo previsto. El ambiente de la ciudad, con su olor penetrante, el ruido incesante y las multitudes caóticas, empezó a mostrarnos una cara de Brasil muy distinta a la que habíamos imaginado. A la mañana siguiente, para ir a nuestro tan ansiado destino, el Cristo Redentor, tomamos un autobús local. Nos habían dicho que era la forma más auténtica de moverse por la ciudad, y nosotras, ingenuas, queríamos vivir la experiencia completa. El colectivo llegó abarrotado. La gente se empujaba sin ningún tipo de miramiento para poder subir. Conseguimos meternos a duras penas y, mientras buscábamos un lugar donde agarrarnos, el olor a sudor y encierro casi nos marea. El aire acondicionado no funcionaba y el calor era sofocante. La música de los auriculares de un pasajero sonaba tan fuerte que parecía que todos en el vehículo compartíamos su playlist de funk carioca. A nuestro lado, un hombre hablaba a los gritos por teléfono, mientras que, más atrás, unos chicos comían algo que chorreaba y dejaban caer los restos al piso sin la menor preocupación. ¿Esto es el transporte público acá?, nos miramos entre nosotras, mudas. La falta de civismo nos desconcertó. Soportamos el viaje como pudimos, contando los minutos para llegar. Finalmente, llegamos al Corcovado. Al alcanzar la cima, la vista era, sin dudas, espectacular. La gigantesca estatua con miles de años de historia nos dejó sin aliento por un instante. Sin embargo, las hordas de turistas gritando, la basura tirada por todas partes y los vendedores ambulantes que te acosaban sin parar hicieron que la magia se desvaneciera rápidamente. Queríamos sacar una foto, pero era imposible encontrar un hueco sin que 20 personas se cruzaran en el encuadre. Peor aún, los turistas locales nos miraban con una curiosidad invasiva, como si fuéramos un espectáculo. Nos señalaban, cuchicheaban y hasta intentaron sacarnos fotos sin pedir permiso. Se sentía como si, en lugar de ser turistas en un lugar famoso, fuéramos una atracción de feria. «Ya fue, me quiero ir de Brasil», susurró Aisa, completamente harta. En nuestros corazones, la brecha entre la expectativa y la realidad se había convertido en un abismo de desilusión. El Brasil de los libros y los documentales, el que habíamos soñado, no tenía nada que ver con el que estábamos viviendo. Aunque intentábamos comprender las diferencias culturales, era imposible no sentir una profunda incomodidad. Pero bueno, Chile va a ser distinto, ¿no?, dijo Nadia, y sus palabras encendieron una pequeña llama de esperanza. La experiencia en Brasil había sido un fiasco, pero Chile era otro país, otra cultura. «¡Guau! Esto sí que parece de película», exclamó Aisa, sacando fotos apenas llegamos a Santiago. El contraste con el caos de Río era evidente. La ciudad se veía más ordenada, con los Andes nevados como un telón de fondo imponente. Sin embargo, esa nueva esperanza se rompió en 1000 pedazos muy pronto. Para probar la auténtica cocina chilena, tomamos un taxi hacia un restaurante famoso en el barrio de Lastarria. Le dijimos el nombre del lugar al taxista, quien con una sonrisa de oreja a oreja nos preguntó si éramos turistas.
Sí, estamos muy ansiosas por probar la comida de acá, respondió Aisa, devolviéndole la sonrisa. En ese momento, no nos dimos cuenta de la intención oculta detrás de su amabilidad. Al llegar al restaurante, el taxímetro marcaba una cifra astronómica. Era obvio que nos había paseado por toda la ciudad y nos estaba cobrando una tarifa para turistas. El conductor insistió en que era el precio normal, para no armar un escándalo, terminamos pagando, sintiéndonos unas completas estafadas. Conteniendo la bronca, entramos al restaurante. Un mozo nos recibió con mucha calidez. Sin embargo, cuando le dijimos que buscábamos opciones de comida halal, su actitud cambió 180 grados. No comen cerdo. ¿Y a qué vinieron a Chile entonces? Prueben el pastel de choclo, es riquísimo, lleva pino de carne. Todos los chilenos lo comen, nos dijo, como si hubiésemos cometido una ofensa terrible. Aunque le explicamos con paciencia nuestras razones religiosas, insistía en recomendarnos platos con cerdo o con carnes de dudosa procedencia. No hizo el más mínimo intento por comprender nuestra cultura o nuestra fe. Su actitud nos dolió profundamente. Al final, nos dimos por vencidas y, cuando nos preparábamos para irnos, ocurrió algo increíble. Nos querían cobrar por el servicio de mesa, a pesar de no haber ordenado ni un vaso de agua. Ni locos. No vamos a pagar nada. No volvemos más a este lugar, dijo Aisa, furiosa, mientras salía a la calle. Apenas cruzamos la puerta, Nadia se largó a llorar. Estoy harta, che. Tenía tantas ganas de que esto saliera bien, susurró. Sus lágrimas nos partieron el alma y un peso enorme se instaló en nuestro pecho. A pesar de todo, para llegar a nuestro siguiente destino dentro del país, tomamos un autobús de larga distancia. Pero la decepción continuó. Los asientos estaban sucios con restos de comida del pasajero anterior, por el pasillo había gente durmiendo en el suelo, descalza, e incluso un grupo de jóvenes escuchaba reggaetón a todo volumen sin auriculares. La falta de respeto por el espacio común nos volvió a deprimir. ¿Por qué nadie les decía nada? El ruido en el micro era insoportable y el estrés iba en aumento. Argentina seguro que es igual, ¿no?, dijo Aisa, agotada. En nuestra mente, la ilusión por el viaje a Sudamérica se había extinguido por completo. El abismo entre el ideal y la realidad solo nos dejaba un profundo suspiro. La verdad que habíamos encontrado en este viaje era tan diferente del sueño que nos habíamos pintado, que ya no nos quedaban fuerzas. Estábamos exhaustas. Para el último destino, Argentina, ya no teníamos ni una pizca de expectativa. La decepción acumulada era tan grande que hasta teníamos miedo de volver a ilusionarnos. Seguro que nos esperan calles llenas de basura y gente gritando por todos lados, nos decíamos. Los argentinos deben ser iguales, cero educación. Con esa mentalidad, llegamos a Argentina. Sin embargo, desde el momento en que bajamos del avión y pisamos el aeropuerto de Ezeiza, sentimos que algo era distinto. Lo primero que nos choqueó fue la limpieza increíble del aeropuerto. No había ni un solo papel en el suelo. Entramos a un baño y parecía el de un hotel de 5 estrellas, reluciente. Las paredes, los pisos, todo impecable. Y quizás por algún tipo de aromatizante, no había ningún olor desagradable. Es joda. ¿Esto de verdad es Argentina?, me pregunté, mirando mi propio reflejo en el espejo, incrédula. Además, el personal del aeropuerto, a nuestro paso, nos sonreía y asentía con la cabeza. Bienvenidas, que tengan una buena estadía. Una simple frase que nos dejó heladas. En los países anteriores, hasta los agentes de migraciones nos habían tratado con una frialdad y una cara de pocos amigos que intimidaba. Pero en Argentina, nos hacían sentir como invitadas especiales. En la zona de espera, todo el mundo hacía la fila ordenadamente, nadie hablaba a los gritos. La imagen que habíamos visto en Brasil y Chile, de gente sentada en el suelo con sus valijas desparramadas, acá no existía. Del aeropuerto fuimos al hotel. Al llegar al mostrador para hacer el check-in, un recepcionista nos recibió con una sonrisa amable. Bienvenidas, chicas, a nuestro hotel.
En su sonrisa se sentía una calidez genuina. Disculpen la pregunta, ¿ustedes son musulmanas? Por un instante, nos pusimos tensas. En Brasil, nos habían fotografiado como si fuéramos animales exóticos. En Chile, se habían burlado de nuestra fe. Nos pusimos a la defensiva, temiendo que se viniera otro mal momento. Sin embargo, el empleado, todavía sonriendo, nos explicó: les comento porque el hotel cuenta con una sala de oración, si quieren les indico dónde queda. Además, en nuestro restaurante tenemos un menú con certificación halal, por si les interesa. Pídanlo con confianza. Nos están dando la bienvenida de verdad, susurró Nadia, con la voz quebrada. En ese preciso instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¡Qué alegría! En los otros países nos sentimos tan maltratadas, y acá, desde el primer momento, nos respetan, dijo Aísa, llorando en silencio también. Al vernos así, el recepcionista se sorprendió un poco, pero pareció entender algo. Con una voz suave, nos entregó las llaves de la habitación y dijo: vayan a descansar tranquilas a su cuarto. La actitud de ese hombre fue como un bálsamo para el alma. Las lágrimas que derramábamos ahora no eran de tristeza por las horribles experiencias en Brasil y Chile. Eran lágrimas de alivio. Habíamos encontrado, sin esperarlo, un lugar considerado y amable. La calidez de Argentina estaba, de a poquito, curando nuestras heridas. Sentimos que la esperanza y la ilusión que habíamos perdido en el viaje estaban volviendo a nacer. En la habitación del hotel, después de calmarnos un poco, Nadia sonrió y dijo: che, tengo hambre. Aunque el recepcionista nos había hablado del menú halal del hotel, era nuestra primera noche y queríamos salir a conocer. Así que decidimos aventurarnos. Para ser sinceras, todavía no confiábamos del todo en Argentina, así que no teníamos grandes expectativas sobre su cultura gastronómica. En Brasil, nos habíamos decepcionado con restaurantes sucios y un servicio indiferente. En Chile, habían ignorado nuestra religión y casi nos obligan a comer algo que no queríamos. Bueno, busquemos cualquier lugar y listo, dijimos, y salimos a caminar con esa idea. Pero al poco tiempo, nos dimos cuenta de algo. Che, ¿no les parece raro? No hay nada de basura en la calle, comentó Nadia, asombrada. En Brasil y Chile, ver basura tirada por las veredas era lo normal, pero las calles de Buenos Aires estaban impecables, ni un papelito. Al rato, encontramos un restaurante con un cartel que decía: parrilla halal. Apenas entramos, un mozo nos recibió con una sonrisa. Buenas noches. ¿Buscan una mesa para 3? ¿Necesitan que la comida sea halal? ¿Cómo supo?, preguntamos, sorprendidas. En este local nos preparamos para que nuestros clientes musulmanes puedan disfrutar de un buen asado sin preocupaciones, respondió el hombre con una voz tranquila. Nos sentamos y nos explicó la carta con todo detalle. Con un poco de desconfianza, pedí un bife de lomo. Cuando le di el primer bocado, sentí que la carne, tierna y jugosa, se deshacía en mi boca. ¡Qué rico que está esto!, exclamé. Cada bocado era una explosión de felicidad. Nadia y Aísa también comían con los ojos iluminados. Pensar en lo difícil que había sido encontrar comida en Chile y lo fácil y seguro que era comer acá. Después de cenar, dimos un paseo y Aísa se frenó de golpe. Miren esto, che. El kiosco este está impecable. Adentro, todo estaba perfectamente ordenado, los productos en los estantes parecían recién colocados. Compré un alfajor y el empleado me agradeció con una inclinación de cabeza. Gracias, que lo disfrutes. A la mañana siguiente, fuimos al desayuno del hotel, que era un buffet. Miren, hay una sección con comida certificada halal, señaló Nadia. En ese momento, empezamos a darnos cuenta de que, quizás, Argentina era un lugar increíble de verdad. Empezamos a sentir que este era un lugar en el que podíamos volver a tener esperanzas, sin miedo a decepcionarnos. Para ir desde Buenos Aires a nuestro siguiente destino, teníamos que tomar un micro de larga distancia. ¿Cómo serán los micros de larga distancia en Argentina?, nos preguntábamos.
La experiencia en Brasil y Chile había sido tan mala que, honestamente, teníamos un poco de miedo. Seguro que es un micro lleno de basura, rodeadas de gente ruidosa, nos decíamos. Capaz que ni conseguimos asiento y nos toca viajar apretadas. Con esos pensamientos, fuimos a la terminal de Retiro. Pero al llegar al andén, nos quedamos sin aire. ¿Esto es una terminal?, nos preguntamos. En las terminales de Brasil y Chile, el caos era total, gente a los gritos, empujones, una multitud descontrolada mucho antes de que llegara el transporte. Pero en el andén de la terminal argentina, los pasajeros esperaban en una fila ordenada y en silencio. Miren, che, están todos haciendo fila, dije, asombrada. Mirando a nuestro alrededor, vimos que la gente con equipaje grande lo ponía delante suyo para no molestar, y los padres tenían a sus hijos de la mano. No había ni un solo nene corriendo por ahí. Cuando el micro llegó, se detuvo exactamente donde empezaba la fila. Y lo más increíble, todos los pasajeros esperaron en silencio a que bajaran los que llegaban, antes de empezar a subir. Una escena inimaginable en nuestras experiencias previas. ¿Estará controlado por una máquina?, bromeó Aisa. No, boluda. Escuché que los choferes lo estacionan a pulso. Sorprendidas, subimos al micro, y cuando llegamos a nuestros asientos, el impacto fue aún mayor. El interior del micro parecía el lobby de un hotel de lujo. Estaba impecable. Los asientos de coche-cama eran anchos y limpios, las ventanillas no tenían ni una mancha. No había ni un rastro de basura en el suelo. Tampoco había malos olores, al contrario, flotaba un perfume suave y agradable. ¡Qué placer! Por favor, suspiró Aisa, respirando hondo con una expresión de total relajación. Los demás pasajeros hablaban en voz baja, cuidando de no molestar. Si a alguien le sonaba el celular, se levantaba y se iba a la zona entre los vagones para hablar. Ahora sí, che. Ahora siento que estoy de viaje, dijo Nadia, reclinándose en su asiento. Hasta ese momento, los traslados habían sido una tortura de multitudes, ruido y olores desagradables. Pero en el micro argentino, por fin, podíamos disfrutar del viaje. Así, te juro que me quedaría viajando para siempre, agregó Aisa, cerrando los ojos, completamente relajada. Sumidas en ese espacio de confort, volvimos a tomar conciencia de lo maravilloso que era este país. Nos conmovió profundamente el nivel del transporte argentino, tan distinto a lo que habíamos visto en otros países de la región. Y entendimos que ese espacio tan agradable era posible gracias a la educación y la consideración de la gente. Desde que llegamos a Argentina, no parábamos de sorprendernos con las diferencias culturales y de costumbres. Pero lo más increíble de todo era la calidad humana de los argentinos. Lo comprobamos una tarde, caminando por el barrio de Palermo. Íbamos hacia nuestro destino cuando el GPS del celular se tildó y nos perdimos. ¿Y ahora qué hacemos? Le preguntamos a alguien, les dije a mis amigas. Pero enseguida recordamos las experiencias en Brasil y Chile. En esos países, cuando intentábamos pedir ayuda, la mayoría de las veces nos ignoraban o nos respondían de mala gana. Teníamos miedo de que en Argentina nos pasara lo mismo. Justo en ese momento, una señora mayor que estaba cerca se dio cuenta de que estábamos desorientadas y se nos acercó con una sonrisa amable. ¿Necesitan ayuda, chicas? ¿A dónde quieren ir? Le dijimos el lugar y la señora nos respondió, están a unas cuadras. Vengan, las acompaño, así no se pierden. Y nos guió hasta nuestro destino. Su amabilidad desinteresada nos conmovió hasta el alma. Algo así jamás nos hubiera pasado ni en Brasil ni en Chile, susurró Nadia, con una profunda emoción en la voz. De hecho, nuestro plan original era acortar la estadía en Sudamérica y volver a casa lo antes posible después de la decepción en Chile. Pero, sin dudarlo, cambiamos los planes. Decidimos extender nuestra visita en Argentina. Ahí fue cuando surgió un problema, el hotel en el que nos íbamos a quedar los días extra estaba completo. Por un momento, nos desesperamos. Pero el recepcionista del hotel, con una sonrisa calma, nos tranquilizó.
Inmediatamente, se puso a buscar lugar en otros hoteles de la misma cadena y nos hizo la reserva al mismo. Imagino que tienen mucho equipaje, así que les pido un taxi para que la lleve, nos dijo, poniéndose en nuestro lugar y demostrando una empatía increíble. Y mientras esperábamos el taxi, se quedó charlando con nosotras en la recepción. Muchísimas gracias por todo, de verdad, le dijimos, conmovidas. El recepcionista sonrió con calidez y respondió, de nada, chicas. Vuelvan a Argentina cuando quieran, Sentimos que la amabilidad de la gente de este lugar no era solo una cuestión de buenos modales, sino una empatía que nacía del corazón. Ver a alguien en problemas y ofrecer ayuda de forma natural. Esa calidez nos llenaba de emoción. ¿Por qué son tan amables?, se preguntó Nadia. No teníamos una respuesta, solo sentíamos una gratitud inmensa por haber llegado a este país. Fue durante un viaje en subte. El vagón iba en silencio, los pasajeros leían o miraban sus celulares, respetando el espacio de los demás. Una tranquilidad impensable en los transportes de Brasil o Chile. Al rato, subió un señor mayor. Sin dudarlo, me levanté para cederle el asiento. En ese mismo instante, un hombre argentino sentado a mi lado también se puso de pie y me dijo con amabilidad, no, sentate vos. Le cedo yo el lugar. Me quedé helada. Comprendí que, en Argentina, ser amable con los demás no era algo excepcional, era la norma. El señor mayor, aunque un poco avergonzado, nos agradeció a los dos con un gesto. Gracias, qué amables. Viendo esa escena, volví a darme cuenta de que la amabilidad de los argentinos no respondía a ninguna ley o regla, sino que cada persona pensaba constantemente en el bienestar del otro. En Brasil y Chile, me había preguntado 1000 veces por qué nadie ayudaba. En Argentina, en cambio, la pregunta era, ¿cómo pueden ser tan increíblemente amables? Y con cada una de esas experiencias, sentía como mi corazón, que se había vuelto desconfiado, se iba ablandando. Ese día, mientras seguíamos paseando por la ciudad, un nene que caminaba delante nuestro dejó caer algo del bolsillo. «Esperá», le grité, y corrí a levantar lo que se le había caído para dárselo. El nene me sonrió. «Gracias», me dijo, y mientras se iba, me saludó con la mano y agregó, «que la pasen lindo». Se fue corriendo hacia su mamá. Al ver esa escena, de repente, me di cuenta de algo. Sin quererlo, me había convertido en una argentina más. Antes, si hubiera visto a un desconocido perder algo, quizás habría pensado que no era mi problema y habría seguido de largo. Pero ahora, me salía naturalmente a ayudar. Era como si la empatía de los argentinos se nos hubiera contagiado. Durante nuestro paso por Brasil y Chile, nos habíamos vuelto desconfiadas, habíamos cerrado nuestros corazones. Pero cada vez que sentíamos la calidez de los argentinos, esas heridas emocionales se iban curando. Estábamos recuperando la capacidad de creer en la bondad de los demás. Argentina es un lugar increíble, pensábamos, y vivimos nuestros últimos días allí con una sensación de gratitud inmensa. La experiencia en este país había cambiado por completo nuestra forma de ver el mundo. Esa noche, desde el mirador de un edificio con vistas a la avenida 9 de Julio, contemplando las luces de Buenos Aires, Nadia dijo de repente, pensar que para nosotras Argentina era solo un, de paso, ¿no? El paisaje nocturno de la ciudad era como un manto de joyas esparcidas. Las luces de los rascacielos, el obelisco iluminado, el trazado ordenado de las avenidas. La belleza de esa vista era como una pintura. Nos quedamos un rato en silencio, hipnotizadas. Pero las palabras de Nadia me tocaron de una forma especial y me hicieron sonreír. Totalmente. Y al final, terminó siendo el plato fuerte del viaje. Sí. En nuestro plan original, Argentina era solo una parada fugaz después de Brasil y Chile. Nuestro objetivo era ver el Cristo Redentor o recorrer los paisajes chilenos. En comparación, Argentina era solo un, bueno, ya que estamos acá. Pero ahora, pensar así nos parecía una locura. Todo lo que vivimos en Argentina fue la mayor recompensa de nuestro viaje. A donde fuéramos,
Todo estaba limpio. En cualquier local al que entrábamos, nos trataban con una amabilidad increíble. Comer, movernos, alojarnos. Todo sin ningún tipo de estrés. Nos maravillamos con el bife de lomo halal, nos sorprendió la limpieza y el orden de los kioscos, nos quedamos mudas con el silencio y el confort del micro de larga distancia. Y, sobre todo, la calidez de los argentinos se nos grabó a fuego en el corazón. La señora que nos ayudó cuando nos perdimos, el recepcionista que nos buscó otro hotel, la naturalidad con la que la gente cedía el asiento en el subte. Nuestros corazones se llenaron con la amabilidad del pueblo argentino. No me quiero volver, susurró a Isa. Volvamos, che. El año que viene, volvemos a Argentina. Todos los años. Sí, todos los años. Las tres juntas, venimos a Argentina una vez al año. Aceptamos la propuesta sin dudarlo ni un segundo. El día del regreso, mientras hacíamos la fila para despachar el equipaje en el aeropuerto, hablábamos en voz baja. Cuando volvamos, tenemos que investigar más sobre Argentina, dije. Quiero aprender más de su historia, de su cultura. Y toda esta amabilidad que sentimos acá, tenemos que compartirla con nuestra gente. Cuando el avión despegó, miré por la ventanilla el paisaje de Buenos Aires que se iba achicando. Qué suerte que conocimos Argentina, dije en voz baja. Argentina ya no era un anexo. Se había convertido en un lugar especial para nosotras. Y sabíamos que no sería un viaje de una sola vez. Después de volver a casa, cumplimos nuestra promesa. Cada año, visitamos Argentina. Una nueva estación, una nueva ciudad, una nueva experiencia. Cuanto más conocíamos el país, más nos enamorábamos de su encanto. En cada visita, descubríamos una nueva faceta. Vimos los jacarandás en flor en Buenos Aires en primavera, participamos en una peña folclórica en Salta, recorrimos los viñedos de Mendoza en otoño y nos maravillamos con los glaciares de la Patagonia. Así, conociendo los distintos rostros de Argentina, llegamos a comprender más profundamente este lugar. Y la emoción que sentimos en aquel primer viaje, esa que nos hizo llorar de alivio y gratitud, sigue brillando, intacta, en nuestros corazones.